Y el día de hoy nos concede esa gracia para compartir con ustedes también, para reflexionar sobre este gran tema que tenemos sobre el sacramento de la Sagrada Eucaristía, considerándolo como triple misterio, como triple sacramento. Esta fue la enseñanza que nos dejó, entre muchas otras, el Papa Juan Pablo II, de la Eucaristía como triple sacramento. Como sabemos, como es nuestra fe, la Eucaristía es el sacramento de sacramentos, es el sacramento por excelencia. Se puede definir como el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo bajo las apariencias del pan y el vino, donde conmemoramos el sacrificio de la cruz, y la Eucaristía también es para nuestro alimento espiritual. Nos enseñaba el Concilio Vaticano II también que la Eucaristía, como la celebramos, la celebración de la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. Fuente y cumbre de la vida cristiana. Es fuente porque de la Eucaristía sale todo lo bueno que tenemos, toda la gracia. Es esa fuente, ese costado de Cristo, donde brota el agua y el vino, el agua y la sangre. Lo ve la Iglesia como el vino de la Eucaristía, como el agua del bautismo, y son para nuestra salvación. Esto es lo que fermenta esa Iglesia, lo que hace nacer, dando grandes frutos de gracia. Esto es para nosotros la Eucaristía. Y el Papa Juan Pablo II nos enseñaba, empezando por este aspecto de Eucaristía como sacrificio, muy importante reconocerlo, que en un mundo caído, en un mundo como el de nosotros, afectado por el pecado, bueno, en un mundo caído no hay comunión con Dios sin sacrificio, no hay comunión sin sacrificio. Después de la venida del pecado es muy difícil el mantener comunión, se requiere un sacrificio. Y lo vemos ilustrado, por ejemplo, a través de la historia del pueblo de Dios, a través de la historia de la salvación con el pueblo de Israel. Cuando Dios hace algún tipo de alianza, y hace varias, cuando hace alguna alianza con su pueblo, usualmente viene acompañada esta alianza de algún tipo de sacrificio. Lo vemos con la alianza que hizo Dios con Abraham, empezando por ahí de Génesis 15, esa alianza, esa promesa de bendecir a las naciones a través de la gran multitud de descendientes que iba a tener. ¿Y qué es lo que hace Dios inmediatamente después de esta alianza, de esta promesa? Le ordena a Abraham a realizar un sacrificio, donde se ilustra esta promesa de Dios, partiendo estos animales. De cierta manera diciendo Dios, que me pase esto a mí si dejo de cumplir esta promesa. Entonces, ahí está el sacrificio. Y hay que ponernos a reflexionar lo que simboliza este sacrificio. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos un sacrificio? Desde la antigüedad, cuando se sacrificaba un animal, cuando se sacrificaba algún cereal o alguna otra ofrenda. ¿Qué es lo que significa? Bueno, lo que estamos haciendo es tomar una porción de la creación y entregársela, dedicársela a Dios. Dios que todo nos da, Dios que todo lo ha hecho, estamos, a través del sacrificio, estamos diciendo, bueno, te pertenece en realidad a ti, se lo estamos entregando de regreso. Y una vez más, la alianza que hizo Dios con Moisés en el Éxodo, se fortifica esta comunión con Dios. Dios les da la ley, la Torá, los mandamientos al pueblo, y también se renueva y se intensifica, de hecho, el sacrificio, este aspecto de sacrificio. Se construye primero una tienda, ¿verdad? Más después van a venir los templos, pero ahora se sacrifican los toros con la mitad de la sangre, poniéndolas en vasijas, esparciéndola sobre el pueblo. La alianza con David, que esta promesa de que sus descendientes ocuparían el trono real, serían reyes de Israel por siempre, es precisamente acompañada ahora por la construcción del templo, donde se iban a realizar constantemente estos sacrificios. Entonces siempre
La promesa de Dios, la alianza, va acompañada de sacrificio. Ya los profetas, el profeta Jeremías, en el capítulo 31 de su libro, ya veía un anticipo, ya veía destellos de lo que iba a venir a ser esta nueva alianza. Nos dice: ya llega el día, dice el Señor, que yo haré un pacto con el pueblo de Israel de una nueva alianza. No será como esa alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Este es el deseo de Dios, de vivir en comunión con nosotros, de establecer una nueva alianza y obviamente el cumplimiento de esta visión. Esta nueva alianza se cumple con nuestro Señor Jesucristo, quien Él mismo nos dice durante la última cena: esta sangre derramada por ustedes es la nueva alianza y eterna. Entonces todo esto se ve cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de tener bien presente de la Eucaristía cómo se realiza, cómo tiene esta faceta de sacrificio. El sacrificio que se hacía anteriormente en el Antiguo Testamento lo viene a cumplir Jesús en la cruz. Es en la cruz donde Él da su vida por nosotros, por nuestra salvación. Y es un sacrificio que no es como los sacrificios antiguos que les he estado comentando, porque es un sacrificio único, una sola vez se hace. Nosotros lo estamos representando, lo estamos volviendo a presentar a través de la Eucaristía. Entonces, para nosotros muy, muy importante. Antes de pasar a continuar con el siguiente aspecto de lo que es la Eucaristía, estamos hablando de la Eucaristía como triple misterio. Quería recordarles, darles las gracias por escucharnos y también mencionar que tenemos un boleto doble para regalar a la primera llamada de aquí de Houston que entre al aire para la hora santa con el Padre Jesús Lizalde, el concierto que vamos a tener aquí en Radio María con Priscila Ángel el día 4 de noviembre. Así que anímense a llamar porque va para la primera llamada de aquí de Houston. Se le vamos a regalar un boleto doble para este gran evento que estamos teniendo en Radio María. Así que anímense a compartir con nosotros. Les recuerdo los números que tenemos aquí en el área de Houston: 713-939-0270. También afuera de Houston pueden llamar 1-866-880-7136. Entonces, como repaso, estamos hablando de la Eucaristía como triple sacramento y acabamos de mencionar cómo es esa conexión con el sacrificio a través de la historia de la salvación, cómo Dios nos va guiando a la comunión a través de la alianza que siempre lleva ese aspecto de sacrificio, y el sacrificio se cumple precisamente en la Eucaristía de nuestro Señor Jesucristo que se da por nosotros. En el segundo aspecto de la Eucaristía como presencia real, hay que recordar que para nosotros la Eucaristía no es algo simplemente simbólico. Para nosotros los católicos cristianos es algo que nos hace diferente a otros cristianos, porque muchos cristianos también creen no le llaman Eucaristía, sino que le llaman a este evento la Cena del Señor, pero para ellos es simplemente algo como para recordar, un memorial. No creen ellos en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía como lo hacemos nosotros. Para nosotros, Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad, como nos enseñaron los padres del Concilio de Trento. Y para nosotros estamos basados en esto de acuerdo a la enseñanza de Jesús mismo, como lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, que es donde Jesús nos da su discurso eucarístico, donde nos da su enseñanza sobre
lo que es la Eucaristía. ¿Qué es lo que dice Jesús? Tienen que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre para tener la vida eterna. Entonces, ahí estamos viendo nosotros. Y vamos a elaborar sobre esto. En el Evangelio de Juan les dijo Jesús a la gente: amén, amén les digo, deben de comer mi cuerpo y beber de mi sangre. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando Jesús hace eso? Se escandalizan, no le creen que es algo repugnante. Hay que recordar el punto de vista de los judíos, que ellos en realidad no comen la sangre de los animales de acuerdo a sus dieta, que tiene sus requerimientos dietéticos de la ley. No comen la sangre la ven ellos correctamente como la fuente de vida, y entonces ellos se abstenían, cuando comían ellos, se abstenían de comer la sangre de los animales. Entonces, que venga Jesús a decirles eso, pues primero que nada, es canibalismo, ¿no? Pero después de eso es asqueroso para ellos, es repugnante el comer la sangre. Entonces por eso ellos se escandalizan, y muchos de ellos dejan de seguir a Jesús. Venía una muchedumbre siempre siguiéndolo, pero a partir de esta enseñanza de la Eucaristía, de su presencia real en la Eucaristía, mucha gente lo abandona. Y es cuando Jesús voltea entonces a sus discípulos y les dice: ¿y ustedes qué? ¿Ustedes también me abandonan? ¿Ustedes también me van a dejar? Y es una pregunta que nos hace Jesús a ti y a mí el día de hoy también. ¿Tenemos fe nosotros en la presencia verdadera de Jesús en la Eucaristía? ¿O es que acaso vamos a misa únicamente porque ya se volvió costumbre? Porque es lo que hacía mi abuelita, porque es lo que hacía mi mamá, porque me regaña mi mamá si no voy, prefiero ir y que no me regañe. Esa pregunta va para todos nosotros, para ti, para mí el día de hoy. ¿Tú también me abandonarás? Y la respuesta de la cabeza de este colegio apostólico de San Pedro, que en esta ocasión muy acertadamente contesta: ¿dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Es una respuesta que demuestra su fe, y que verdaderamente la fe de Pedro es una fe que debemos nosotros imitar, debe de ser nuestro modelo, porque la Eucaristía demanda de nosotros este mismo tipo de fe. Es una fe cotidiana. ¿Y por qué digo cotidiana? Porque día a día, si nosotros quisiéramos participar de la Eucaristía, podemos ir a misa todos los días. La ley de la Iglesia incluso nos permite participar de la Eucaristía 2 veces al día. Entonces, cada vez que nosotros participamos de la Eucaristía, estamos demostrando esta fe. Cuando lo hacemos con fe, estamos demostrando una fe como la de Pedro, que contesta: ¿dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nos falta hablar, pues, de la Eucaristía como banquete. También algo que es inseparable de considerar a la Eucaristía, tanto como sacrificio, pero también como banquete. Y ya que este acto de comer, de compartir la comida, es algo bastante central también, pues, a la experiencia humana, el comer juntos, el compartir la comida, el darle de comer al hambriento, una gran importancia. Y si vemos desde la perspectiva de la fe, por igual, desde un principio, desde la creación, en el libro de Génesis, hubo un gran mandamiento de parte de Dios: pueden comer del fruto de todos los árboles. Y hubo también una gran prohibición sobre la comida, menos de este árbol que estaba ahí. Y la vida de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, estaba guiada, era a manera de un banquete. Imagínense la vida de ellos guiada por este mandamiento, que era un comer, un banquete. Después, con el pecado, como sabemos, esta relación se distorsiona, se destruye, cuando caen en la tentación de comer del fruto prohibido. De cierta manera, el pecado, todo lo malo entra, se puede decir desde esta perspectiva, todo viene desde una mala comida. Piénsenlo así. Y pasando por la historia del pueblo de Dios,
hay que recordar que Dios los había llamado al pueblo de Israel, los constituyó como su pueblo para ser luz de las naciones, para atraer a otros pueblos. Y digo esto para que empecemos a ver también cómo fue que Dios va constituyendo a su pueblo. Piensen en el Éxodo. Comienza este proceso, esta salida, esta liberación, comienza también con un banquete pascual, para celebrar el paso del Señor. En el Antiguo Testamento también vemos en diferentes lugares, por ejemplo, como el profeta Isaías, él ve una visión de lo que sería la restauración del pueblo de Dios después del exilio que sufrieron. Él lo ve de cómo todas las tribus iban a subir a la cima del cerro, que ahí Dios les iba a instruir, ahí donde el cordero y el león iban a estar juntos, ahí era donde Dios mismo les prepararía un banquete. Ahí vemos una vez más la centralidad de la comida. Ya en el Nuevo Testamento también es algo centralísimo, empezando por el hecho de que Jesús nace, ¿en dónde? En Belén, que significa lugar del pan, y donde nace en un pesebre, que es precisamente donde se pone el alimento, la paja, que comen los animales. Todo este simbolismo, todo esto ya nos está diciendo algo, que Jesús vino para darse como alimento espiritual para nosotros. Todo está ahí presente. Y también viendo cómo realiza nuestro Señor Jesucristo su ministerio. Vemos cómo gran parte de su ministerio lo ejerce a través de la comunión en una mesa que estaba abierta para todos. Jesús comía con justos, con pecadores, con ricos, con pobres, con fariseos, con todo mundo. Vemos expresado esto también en muchas ocasiones, especialmente la conversión de Mateo, ¿verdad? El publicano. ¿Qué hace después de su conversión? Celebra con un gran banquete. Otro pasaje también crucial, como ya lo mencionamos, Juan capítulo 6, y también que está presente en otro diferente aspecto, la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes que está presente en los evangelios. Ya nos está anticipando Jesús que viene a darnos ese alimento espiritual. La abundancia de la multiplicación de los panes nos demuestra la abundancia de gracia que se derrama en la Eucaristía. Entonces, tiene que estar también muy presente en nuestras consideraciones este aspecto como banquete, que todos estos eventos del Antiguo Testamento venían anticipando lo que Jesús vino a hacer en la última cena, donde una vez más, en el contexto de esta cena pascual, Jesús nos dice: tomen y beban, tomen de mi cuerpo, beban de mi sangre. Y en otros lugares nos había dicho que debemos de hacer esto en memoria de Él. Y eso es lo que hace la Iglesia el día de hoy entonces en la Eucaristía. Estamos cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, de comer su cuerpo y beber de su sangre para la salvación. Entonces, esta es la manera en que Juan Pablo II nos enseñaba cuando fue su pontificado como Papa, esta doctrina de la Eucaristía como un triple sacramento, como banquete, como sacrificio y como presencia real, porque eso es la Eucaristía para nosotros, presencia real, no porque su presencia sea menos real de otras maneras, porque en la misa está presente Jesús de varias maneras. Tenemos su presencia real en la Eucaristía, obviamente, pero también se hace presente Jesús en la persona del sacerdote que celebra en representación de Cristo como cabeza. Está también presente en las lecturas de la misa, la primera lectura del Antiguo Testamento, la segunda del Nuevo, y sobre todo en el Evangelio, que contiene las palabras mismas de Jesús. Está presente también en la asamblea, está también en nosotros, cumpliendo esa promesa, que donde estuvieran reunidos 2 o 3, ahí estaría Él entre nosotros. Entonces, eso es lo que nos enseñaba
cuando fue su pontificado el Papa Juan Pablo II sobre la Eucaristía, algo tan central para nuestra fe, este sacramento de sacramentos, que es el sacramento más importante, que si esto fuera un sistema solar, la Eucaristía estaría en el centro, como sol, y los demás sacramentos a su alrededor, sirviendo a la Eucaristía, porque es así. Para poder participar de la Eucaristía tenemos que ser bautizados. Si caemos en pecado y nos separamos de Dios, de recibir la Eucaristía, está el sacramento de la reconciliación, para entonces seguir participando en la Eucaristía, para poder consagrar esa unión entre hombre y mujer, y también participar en la creación con Dios de otros cristianos. Pues ahí está el sacramento del matrimonio. Entonces, de cierta manera, todos los sacramentos están al servicio de la Santa Eucaristía, de este pan y de este vino que por la acción del Espíritu Santo se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Este pan y este vino que son las especies eucarísticas, que son cosas pues tan simples, que representan la comida, la bebida de la gente común y corriente en tiempos de Jesucristo, que son también muy propios como símbolos. Porque ponte a pensar, ¿de qué manera es que se hace el pan? Pues se tiene que tomar el trigo, se tiene que triturar, se tiene que destruir, se tiene que sacrificar. Así como también Jesús dio su vida por nosotros, se sacrificó por nosotros. Igualmente el vino, para poder hacer el vino que se hace, bueno, se tiene que triturar la uva para sacarle su sangre. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. Dio su sangre derramada por nosotros. Por eso es que el pan y el vino son excelentes símbolos para representar la presencia de nuestro Señor. Y a veces dice mucha gente, bueno, pues en aquel entonces era pan y vino, pero ya el día de hoy ya no comemos eso en la comida, ¿no? Ya no es pan y vino, pues es tortillas y pues una coca, ¿no? diría alguien, ¿no? Pero es propio que la Iglesia, que sigamos usando la especie de pan y del vino, porque nos recuerda también que Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre, se hizo presente entre nosotros, como nos dice el prólogo del Evangelio de Juan. Puso su tienda entre nosotros, en un determinado momento, en un determinado lugar, como lo dijimos. Nos recuerda que nuestro Dios es un Dios verdadero, que es un Dios de la historia. No es un Dios como el Dios de los griegos, que vive allá en el Monte Olimpo, en algún lugar alejado de nosotros. No, es un Dios vivo, es un Dios verdadero, que está con nosotros, que quiere la comunión con nosotros. Por eso Dios, a través de la historia, se nos revela, se nos da a conocer, empezando desde ese pasaje donde vemos la zarza que ardía y no se consumía, el libro del Éxodo, esa presencia con Moisés. Siempre Dios quiere revelarse. Por eso saca a su pueblo de Egipto, para que podamos rendirle el culto adecuado, porque quiere estar con nosotros. Por eso lo saca de Egipto, por eso lo acompaña durante esa travesía por el desierto. Por eso Dios establece su presencia en la tienda de la presencia tan pronto como salen y están en el desierto. Porque es un Dios verdadero, porque es un Dios que nos ama. Por eso nos dejó su presencia en la Sagrada Eucaristía. Algo tan precioso para nosotros en la Iglesia, algo tan central, algo que nos constituye como católicos, porque nosotros tenemos la presencia verdadera de Dios aquí en nuestra Iglesia. Jesús dejó establecida su presencia aquí en la Iglesia a través de la Eucaristía, don precioso que tenemos nosotros. Y nos enseña la Iglesia la grandeza de la Eucaristía, que se manifiesta en los diferentes nombres que tiene la Iglesia para esto. Se le llama Eucaristía, que viene del griego, que significa acción de gracias, porque la Eucaristía es una acción de gracias a Dios, recordando desde la historia de la salvación las oraciones, las bendiciones que los judíos proclamaban para Dios y sus obras. Gracias por la creación, gracias por la redención, gracias por esta santificación que nos da.
a través de la Eucaristía. Le llamamos también banquete del Señor, porque la Eucaristía se trata también sobre la cena que nuestro Señor Jesucristo celebró con sus discípulos ya justo antes, en la víspera de su pasión. Y también banquete del Señor es una anticipación de ese banquete final, de esas bodas del Cordero que vemos en el libro de Apocalipsis, en la Jerusalén celestial. Entonces la Eucaristía tiene ese aspecto tanto del pasado como del presente, como del futuro. Su aspecto pasado, bueno, es toda esa historia de la salvación que les he estado contando, de cómo se constituye la Eucaristía. Nuestro Señor la establece en el contexto de una cena pascual. Entonces tenemos toda la historia de la Pascua, del Éxodo, de cómo Dios constituye a su pueblo, todo esto apuntándonos a este evento de la última cena, que con el sacrificio de su cruz Jesús establece como memorial para nuestra salvación. Entonces ese es el aspecto pasado de la Eucaristía. También hay un aspecto presente el día de hoy, esa misa, esa Eucaristía, esa comunión con la cual participamos el día de hoy, donde Jesús también se hace presente en tu vida, en mi vida, para todos nosotros, la invitación abierta para todos. Pero también tiene un aspecto futuro, hermano y hermana. Hay que recordar las palabras de la oración durante la consagración al final. ¿Qué es lo que nosotros proclamamos? ¿Cuál es nuestra fe cuando el sacerdote dice: este es el misterio de nuestra fe? ¿Cuál es nuestra respuesta? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, Maranatá. Estamos apuntando nuestra mirada hacia esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, en la parusía, al final de los tiempos. Entonces todo esto es nuestra Eucaristía, que envuelve la historia de la salvación en el pasado, nuestro presente el día de hoy, y nos apunta hacia el futuro, hacia esa segunda venida de Jesucristo. Eso es lo que nosotros anhelamos al final de nuestros días, la segunda venida. Maranatá, ven Señor Jesús. Y esperamos vivir para siempre en esa comunión con Dios. Bueno, de esa comunión con Dios, hermanos y hermanas, ya tenemos un anticipo, ya tenemos una probadita el día de hoy. Eso es la Eucaristía para nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, de eso les quería platicar el día de hoy, de la Eucaristía como triple aspecto, como triple misterio, como triple sacramento, como nos enseñó San Juan Pablo II. La Eucaristía como banquete, como sacrificio y como presencia real. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme en este programa. Es el gozo del Evangelio. Se despide de ustedes en Cristo, su servidor Juan Carlos Moreno. No te olvides de acompañarnos cada viernes a la 1 de la tarde, hora central. Y mi deseo para ti es que Dios te acompañe hoy y siempre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.